Los reclamos de las protestas en Perú presentan cierta similitud con la situación de Chile. Muchos hablan de una primavera latinoamericana, un clima de protestas que se extiende por la región. Victoria Aramburu se encuentra ya en el estudio para explicarnos cuáles coincidencias existen en nuestros países. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Y por qué protestan en Perú? Bueno, claro, vamos a repasar cuál es el motivo que ha llevado a esta gente a la calle y a reclamar por el agua, cuyo lema es: el agua es un derecho, no un privilegio. Vos lo contabas recién, una movilización que ya es la segunda que se hace y básicamente lo que pretende es repudiar este decreto supremo, que lo que hace es poner a la venta las acciones de las empresas del Estado. Vos bien lo decías que la empresa, el gobierno en realidad ya ha dicho que si bien la ley lo permite, no lo tienen en la agenda, pero nosotros queremos marcar esta comparación. En principio, la Marcha Nacional por el Agua, que decíamos es la segunda que ocurre hoy en Perú. También en Chile fue uno de los reclamos, recuerdan ustedes, cuando comenzaron las protestas. Decía que somos el único país con las aguas privatizadas, algo que realmente llamó muchísimo la atención. También es verdad que hay otra comparación, porque en Perú son los estudiantes los que levantan la bandera del reclamo y esta vez lo hacen por el precio del billete para viajar en metro. Dicen que el servicio es malo y que además es muy caro. Y claro, y convocaban a reunirse en todas las estaciones de metro. También había una demanda sobre el resto del transporte público. Lo mismo había ocurrido en Chile. Recuerdan ustedes que las protestas empezaron por el precio del metro también. Icónico, de hecho, exactamente. Así que esto también es una comparación. Pero también hay que decir que en Perú hay otras razones por las cuales obviamente la gente reclama. En principio, el sistema de pensiones. Hay que decir que es muy parecido al chileno y que obviamente se duda de su estabilidad. Y por otra parte, esta decisión de la justicia de hacerle lugar al habeas corpus para liberar finalmente a Keiko Fujimori, sobre quien cargaban los cargos de corrupción. Esto también es importante decirlo. Otro de los motivos tiene que ver con la precarización laboral. Vemos en las imágenes una protesta de los trabajadores de Globo, esta empresa de mensajería que, en general se caracteriza por no respetar los derechos de sus trabajadores, y esto también, claro, es una de las exigencias que se está viviendo hoy en Perú. ¿Y otras coincidencias en la región, Victoria? Sí, exactamente, porque hay que recordar que ya son varios los países que han estallado en protestas y, la característica claramente son las políticas neoliberales, los recortes, los ajustes, la precarización laboral y también la reducción de los derechos laborales para los trabajadores. No hay que olvidar que, hablamos de Chile, donde continúan las protestas, hablamos de Colombia y también de Ecuador hace un tiempo atrás. ¿Se sumará Perú también a esta tendencia? Motivos, claro, no le faltan. Muchísimas gracias, Vicky, por este completo informe. El profesor de la Universidad Católica del Perú, Arturo Maldonado, opina que a pesar de que en Perú hay convocatorias y movilizaciones, las condiciones que motivaron las protestas en otros países de la región no están completamente dadas. Perú en estos momentos está muy atento a lo ocurrido en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Se ha discutido mucho, se han analizado las condiciones y efectivamente muchas de estas condiciones persistentes en otros países también se encuentran aquí. Si bien es cierto, se está discutiendo este efecto dominó, no creo que en estos momentos, en el corto plazo, las condiciones no están completamente dadas. Hay movilizaciones, hay llamadas, pero creo yo que el efecto de Odebrecht en el Perú y el efecto de, que el sistema de justicia ha logrado por lo menos mandar a prisión preventiva a, políticos de alto perfil, eso está funcionando hasta el momento como una suerte de amortiguamiento a estas tensiones. Vamos a estar con el coronel Jaime Ariza, él es analista internacional de seguridad y defensa, experto en inteligencia, pero además vamos a revisar con él quiénes están detrás de todo esto, a propósito de lo que está viviendo América Latina, que está viviendo una especie de conflicto hemisférico que se ha camuflado en las ciudades. El cambio abrupto que tuvo Perú después de la caída de PPK, la llegada del presidente Vizcarra, que hoy tiene al Perú y a la derecha peruana acorralada. Coronel, ¿usted cree que América Latina está viviendo un conflicto hemisférico que está camuflado en las ciudades y que está poniendo en riesgo a los civiles? El conflicto rompió su simetría. El conflicto urbano es un conflicto muy difícil porque es un conflicto en medio de la población civil, en donde puede haber daños colaterales muy graves.
¿Cómo puede leerse en cambio el fenómeno de Bolivia? ¿Cómo puede mantenerse? ¿Cómo a pesar de esa dificultad, de esas tensiones que existen, se mantiene el Estado estable, la institucionalidad? ¿Qué pasa en Bolivia? Los militares fueron determinantes, la presidenta Áñez, en medio de su improvisación, en 3 días cambió la cúpula militar, restableció el orden, con la fuerza que tenía que ser, bajo un decreto y un marco jurídico adecuado a lo que se está viviendo. Ingeniero Jorge Eliezer Ebrat, él es uno de los líderes de la sociedad civil de Venezuela. Y ahí sí apoyo la legitimidad del ejército y del Estado y sus instituciones, así no haya votado por Duque, pero a este país no se lo van a tirar. Yo voté por Petro y soy socialista, pero a los comunistoides de Venezuela y hermanos bolivarianos no pasarán. Ahora, si todo esto se hubiera frenado a tiempo, señorita Sandra Valencia, Colombia no hubiera ocurrido, en Chile no hubiera ocurrido, en Perú no hubiera ocurrido, en Ecuador no hubiera ocurrido. Pero ¿cuántos países más les falta? ¿Cuántos más les falta pasar para entender que ayudar a liberar Venezuela no es una injerencia ni un intervencionismo, es una necesidad absoluta de la región? Yo siempre escuché de mi abuelo que los colombianos tienen berraquera. ¿Son berracos? Sí, defiendan su democracia. Que nosotros los venezolanos no podríamos estar a favor de algo como lo que pasó. De por sí, hacer un llamado a las autoridades que se comunique con todos nosotros, líderes sociales, para nosotros ayudarlos a combatir de manera directa y frontal, limpiar el nombre de los venezolanos dentro de Colombia. 93% de venezolanos trabajadores en Colombia, apenados y avergonzados por lo que acaba de pasar. Y un 7% recién mandado por el régimen para que sabotee. Denos chance, permítanos, denos autoridad. Tomen la comunicación con nosotros, que nosotros los ayudaremos a ustedes a salir de esta problemática, depurando ese tipo de venezolanos, porque es lo mismo de siempre. Así que mi cariño para ti, Sandra Valencia. Las nuevas citas para solicitar refugio quedan relegadas para el 2020. Ello genera zozobra en los venezolanos. En efecto, pues amigos, es totalmente verídico que hoy en día en Perú, dado la irresponsabilidad del señor Kuczynski de abrir las fronteras, es que se insertaron cientos de miles de malos extranjeros venezolanos. No lo digo yo, sino los mejores criminólogos como señor Gustavo Dávila Angulo y Ortiz Anderson, quienes estiman que aproximadamente entre un 10 a 15% de venezolanos tendrían tendencias a los delitos. Si dudan, pueden contactar, aquí están los números, la página web de los susodichos criminólogos. Estamos en un limbo, ya nos estamos planteando otros escenarios, porque estar sin posibilidad de formalizarnos en Perú no es lo que queremos. Bien amigos, nuestro amigo venezolano Jan Manzano está planteándose su futuro con cordura al 100%, el de emigrar a países con menos restricciones y a su vez con mucho menos venezolanos, llámese Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina o Brasil amigos. ¿Por qué Perú es uno de los países con menos tradición de aprobación de solicitudes de refugio? Bueno, simplemente porque es uno de los países más pobres, más desiguales de toda Latinoamérica, porque tenemos más de 15 millones de peruanos que viven en peor situación que el promedio del migrante venezolano. Asimismo, contamos con millones de desplazados internos, producto de la violencia política, terrorista y económica dentro de nuestro país, sobre todo de nuestra selva y sierra hacia nuestra costa, por la misma idiosincrasia indómita de la gran mayoría de peruanos. Así es, amigos venezolanos. Veamos esta nota. De las 100.000 solicitudes de refugio, menos de 100 fueron aceptadas, amigos. Es decir, 1 de cada 1.000 solicitudes es aceptada, señor venezolano, porque la gran mayoría no son refugiados, sino migrantes económicos. Un pequeño acápite con respecto a Argentina. Este señor, amigos venezolanos, no va a llevar un gobierno radical como el del tirano Nicolás Maduro. Tampoco, obviamente, un gobierno liberal como el del señor Macri, sino lo que preveo es que llevará un gobierno más o menos de centro-izquierda. Mientras se mantenga en la centro-izquierda, yo creo que no tendría que haber ningún temor con respecto a este señor. Entonces, no va a haber expulsiones masivas de venezolanos, sino más bien va a haber una acogida no solo a venezolanos,
sino, como es de tradición de estos partidos argentinos, nuevamente aplicarán lo que llaman la patria grande en cuanto a migración a la Argentina. Muchos analistas argentinos están previendo también que su ministro de Economía sería el señor Guillermo Nielsen, el mejor economista del hermano país argentino. Por tanto, amigos venezolanos, más que seguro que el partido de este señor va a virar un poco hacia el centro. Dicho sea de paso, no me considero ni de izquierda ni de derecha, sino de un real centro identitario.